Damos la bienvenida al economista Germán González. Él es coordinador macroeconómico de CLAPES, y CLAPES es el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, UC, de la Universidad Católica de Chile. Chile estará en menos de 2 semanas en un plebiscito que será clave para su futuro. Las encuestas cerraron ya aproximadamente, y esto vamos a confirmarlo con nuestro invitado en los próximos instantes. Al cierre de estas encuestas se evidenciaba una diferencia de aproximadamente 10 puntos entre el apruebo y el desapruebo, como lo dicen allá. Quisiéramos conocer qué perspectivas se ven en Chile ante esta coyuntura fundamental e histórica para tu país, Germán. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar con ustedes. Efectivamente, el domingo 4 de septiembre en nuestro país es el plebiscito constitucional, después de un año de trabajo, ¿cierto? De una convención constitucional que entregó una propuesta el día 4 de julio. eh, Estamos, digamos, en un proceso previo a ese plebiscito donde como tú bien decías, ya se terminó el plazo de entrega oficial de las encuestas. Estamos en un periodo en que ya no hay encuestas oficiales públicas, sí algunas informales, ¿verdad? Pero tal cual como tú planteas, el grueso de las encuestas da por ganador a la opción de el rechazo a la propuesta constitucional que se presentó. eh, y lo cual, por cierto, abre un debate, ¿verdad?, que va a continuar hacia adelante. Es decir, el debate constitucional que partió en Chile eh, eventualmente no se va a terminar. Y ciertamente no se va a terminar el 4 de septiembre, porque incluso quienes están por la opción de aprobar el texto constitucional han planteado la posibilidad de hacer modificaciones al texto propuesto, y por lo tanto es muy probable, ¿verdad?, que en cualquier escenario sigamos en Chile debatiendo cambios a nuestra constitución. Solo mencionar que, digamos, más allá de lo que digan las encuestas, ¿verdad?, eh, hay obviamente incertidumbre sobre el resultado, toda vez que en Chile eh, en los últimos años hemos tenido una participación voluntaria en los plebiscitos, y en este caso la participación es obligatoria, lo cual abre alguna fuente de incertidumbre adicional, y todavía estamos en periodo de campaña, ¿verdad?, donde ambos sectores, los que están por el apruebo y por el rechazo, están digamos, haciendo sus mayores esfuerzos por ya sea mantener este resultado o revertirlo en el caso del apruebo. 10 puntos son significativos en una encuesta, pero cabe preguntar qué tan buena es la experiencia con estas encuestas, estas proyecciones que se hacen Ujú. antes de elecciones allá en Chile. ¿Cómo les ha ido en el pasado? Bueno, las últimas encuestas han sido bien certeras, o sea, los resultados han sido buenos. Y hemos tenido bastantes elecciones en el último tiempo, ¿verdad? Entonces se han ido perfeccionando las encuestas. Como digo, eh, digamos, un punto en favor de las encuestas en este caso es que hay solo dos opciones, ¿verdad? Apruebo o rechazo, y no hay por ejemplo, un conjunto de candidatos donde se hace un poco más difícil predecir los resultados. Pero en contra, y un poco la parte, digamos, más incierta tiene que ver con la participación que vamos a tener, ¿verdad? Em, lo que se espera, Chile tiene una población de 19 millones de habitantes, hay del orden de 11 millones de personas habilitadas para votar, y se espera que voten del orden de 9 a 9,5 millones de personas el domingo 4 de septiembre. Pero ciertamente el número exacto de participación en ese plebiscito, y aún más la composición etaria de los votantes, puede incidir de manera significativa en el resultado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hemos visto es que el apruebo, ¿verdad?, de esta nueva constitución, el respaldo, ¿cierto?, a este proyecto viene mucho más fuerte de los jóvenes, por ejemplo. En cambio, la población adulta, adulto mayor, está más inclinada por rechazar el nuevo texto constitucional. Entonces, creo que ese es un factor que va a ser importante para definir el resultado final, que es una fuente de incertidumbre, básicamente porque no sabemos exactamente cuánta gente va a participar. Sí sabemos que hay mucho interés, que este es un tema muy relevante, ¿verdad? Y que por lo tanto la gente va a ir a las urnas a participar,
porque básicamente la discusión ha estado muy centrada en este tema en el último tiempo. Ha habido una discusión a nivel técnico, político, académico, muy intensa en los últimos meses en nuestro país. Yo creo que los chilenos hemos aprendido mucho, hemos ido conociendo mucho más de nuestra Constitución, mucho más de lo que es un texto constitucional, cuáles son los principales elementos, ¿verdad? Cómo eso impacta sobre la economía, sobre la vida en sociedad. Hemos aprendido mucho en este debate, y muchos programas de televisión, de radio, artículos de prensa. Nuestra vida en Chile se ha movido en torno a la Constitución durante varios meses, y muy probablemente entonces va a ir mucha gente a votar el 4 de septiembre. Este factor que es nuevo de ahora del voto obligatorio, ¿podría significar que por allí puede haber grupo o grupos de chilenos no debidamente encuestados y que sí van a ir a las urnas y que podrían eventualmente resultar como un voto significativo importante en esta decisión? Es un factor de riesgo, pero las encuestas se han hecho cargo de ese tema, ¿verdad? Han tratado de Ujú. ajustar las preguntas para recoger ese factor, pero ciertamente tomar, por ejemplo, las últimas encuestas que fueron acertadas en el resultado como referencia, podría no ser del todo correcto, toda vez que en las últimas elecciones la participación fue voluntaria, en cambio ahora es obligatorio, y por lo tanto eso ciertamente introduce algo de incertidumbre al resultado. Sin embargo, como tú bien decías, Gustavo, al principio, hay una diferencia significativa y que la muestran, digamos, distintas encuestas en favor del rechazo de la propuesta constitucional, y lo cual también uno lo percibe, ¿verdad?, en la discusión pública, que esto hoy día no es un tema de que la derecha o la centroderecha se esté oponiendo al texto constitucional, sino que también hay grupos de centro y de centro izquierda que no están de acuerdo con el resultado del trabajo constitucional, y por lo tanto el rechazo tiende a ser mayoritario en el debate público, insisto, no solo porque la derecha estuviera en contra del proyecto, sino que también porque hay otros sectores de centro y de centro izquierda que se han sumado, ¿verdad?, al rechazo de la propuesta constitucional, y se está conformando, por lo tanto, esta mayoría que muestran las encuestas. De alguna manera, Latinoamérica sigue lo que sucede en Chile, pues es un Ujú, importantísimo referente de lo que hemos podido conocer, quizás resumiéndolo, muchos lo ven como una propuesta constitucional un tanto utópica, idealista, pero poco pragmática, al punto de que importantes publicadores y han concluido en que no será una buena constitución para que continúe esa salud económica que de alguna manera ha gozado Chile en las últimas décadas. ujú, ujú. A ver, sí, yo tiendo a compartir ese diagnóstico. Naturalmente hay distintas visiones, ¿verdad? Yo creo que, a ver, algunas características de la propuesta de constitución es que establece un Estado social y democrático de derechos, respecto, por ejemplo, de un Estado más, con un rol más subsidiario, que es el que contempla la constitución actual y que ha imperado en Chile en los últimos 40 años. Y la propuesta que está en votación, ¿verdad?, tiene un listado bien extenso de derechos garantizados en el papel, al menos, ¿verdad?, en la propuesta constitucional, y eso era el gancho que se trató de dar, ¿verdad?, al votante, decirle, mire, aquí hay una serie de derechos, una lista muy larga, muy extensa de derechos que usted va a tener garantizados por esta nueva constitución, y con un rol del Estado muy activo. La propuesta de constitución le da un rol al Estado. Si ustedes revisan la propuesta constitucional, en cada una de las actividades, el Estado tiene un rol muy activo en las distintas actividades, ¿verdad?, económicas y sociales. Y otros aspectos característicos de esta propuesta es que hay un fuerte interés por proteger el medio ambiente y una alta participación de la población indígena en las decisiones que se toman. Entonces hay grupos, ¿verdad?, que protegieron con mucha fuerza en el debate eh, los temas relacionados con la protección del medio ambiente, otros con la participación indígena, el rol del Estado, ¿verdad? Esos son como los grandes pilares de esta propuesta constitucional. ¿Y qué es lo que había ocurrido en Chile previamente? ¿Qué es lo que ocurre con la constitución vigente, verdad?
que por el contrario, la Constitución vigente lo que hace es que entrega una fuerte protección a los derechos de propiedad y le entrega un rol subsidiario al Estado, lo cual significa que el Estado interviene en la economía solo cuando observa que hay fallas de mercado y cuando ve que su acción, ¿verdad?, puede mejorar el bien común, ¿verdad? Y por lo tanto, el modelo económico chileno se había basado, o se basa hasta ahora, ¿verdad?, en un fuerte rol del sector privado y un rol eh, subsidiario, ¿verdad?, del Estado, lo cual se trata de modificar con esta propuesta constitucional, como digo, garantizando una serie importante de derechos, lo cual, de acuerdo a estimaciones que se han hecho en Chile, ¿verdad?, va a tener un costo fiscal muy relevante. Hay un grupo de economistas que estimó que los costos directos de implementar esta propuesta constitucional van entre 9 y 14 puntos del PIB anual en régimen, lo cual es una cifra Y la muy pregunta alta. sería, y como economista, te la haríamos a ti, ¿puede darse el lujo Chile de pagar todos estos beneficios para la población? Bueno, es muy difícil. Solo para poner antecedentes sobre la mesa, en Chile el año 2014 se hizo una reforma tributaria que buscaba recaudar 3 puntos del PIB y en la práctica recaudó 1,5 puntos del PIB, lo cual demuestra lo difícil que es recaudar a pesar de que se hagan cambios legales, ¿verdad?, que apunten en esa dirección. Hoy día mismo en Chile, este año estamos discutiendo una reforma tributaria que busca recaudar 4 puntos del PIB. Y muchos economistas sostienen que va a ser difícil recaudar 4 puntos del PIB adicionales y parece más sincero pensar en recaudar a lo más 2 puntos del PIB. Bueno, esta propuesta constitucional solo de costos directos, ¿verdad? Implicaría para el país aumentar la carga tributaria, si queremos hacerlo de forma responsable, en 9, 10 o hasta 14 puntos del PIB en costos directos. Eh, Eso es prácticamente imposible. Si pensamos que hoy día la carga tributaria son 20 puntos del PIB, significaría elevar en más de 50 puntos, su 50%, digo, la carga tributaria, con efectos económicos, ¿verdad?, significativos. Y por lo tanto, ese costeo de la propuesta constitucional lo que hace es que le introduce necesariamente realismo en lo que está en el papel, ¿verdad? Eh, Necesariamente, si es que se llegara a aprobar la propuesta constitucional, debiera implementarse con gradualidad y si no se hace con gradualidad, el impacto fiscal sería enorme, ¿verdad?, para la sostenibilidad de las finanzas públicas, para la carga tributaria, para el endeudamiento del país y por lo tanto los efectos macrofiscales de algo como eso, ¿verdad?, serían muy, muy dañinos para el país. Hay varios preceptos recogidos en muchas constituciones, como aquel de el derecho al trabajo. Allá entendemos que tiene connotaciones profundamente sociales. Otro derecho que se lo puso ya en la Constitución, justamente de nuestro país de Ecuador, Ujú. los derechos de la naturaleza, pero esta propuesta de Chile va más allá. Habla de ciertos derechos a la protección, en la cual prácticamente ningún chileno podría quedarse desprotegido si es que no tiene las posibilidades de hacerlo, quizá en la tercera edad o en Ujú, ujú, situaciones ujú. catastróficas. El Estado tiene que entrar a proteger esos derechos y derechos incluso que van al aspecto lúdico como los del el ocio. Todo esto ha hecho, sumado, entendemos que a muchos otros atributos de esta constitución que se la pretende aprobar dentro de 2 semanas, a que una importante publicación, la revista británica The Economist, llame a esta propuesta como fiscalmente irresponsable, excesivamente progresista. ¿Qué es lo que los economistas, los técnicos piensan sobre esto? ¿Puede realmente cambiarse el país sin llevarlo a una situación fiscal muy difícil? Mm. Bueno, ahí en ese sentido, bueno, me remito hay un estudio muy grande, muy importante, hecho por un grupo transversal de economistas. Acá, digamos, para quienes nos están escuchando, no estamos hablando de los economistas de centro derecha, ¿verdad?, estimando el costo de esta constitución, sino que un grupo transversal de economistas lo que hizo fue un trabajo similar a lo que se hace en Chile cada vez que se ingresa un proyecto de ley al Congreso, tiene que ir acompañado de un informe financiero que dice cuánto cuesta implementar esa ley y de dónde van a salir los recursos, ¿verdad? Lo que hizo este grupo transversal de economistas fue estimar, ¿verdad?, cuánto
costaría la implementación directa de cada uno de estos derechos, que se pueden estimar, por cierto, el derecho a la vivienda, a la salud, a los cuidados, a las pensiones, etcétera, poniéndole costo en función de la información que tenemos disponible. Y efectivamente ellos llegaron a un costo directo, y es importante destacar que es solamente el costo directo que va entre 9 y 14 puntos del PIB. Porque naturalmente, ¿verdad? Hay costos indirectos que son muy difíciles de estimar. Por ejemplo, si es que subimos la carga tributaria de forma tan significativa como se supone que debería hacerse, bueno, eso, la introducción de impuestos va a generar distorsiones en la economía. Y si no lo hacemos vía aumento de impuestos y lo hacemos vía deuda, eso va a generar problemas de costo de financiamiento, aumento del riesgo país. Eh, de hecho, una cuestión entre paréntesis muy puntual, lo que ha estado pasando en el último tiempo es que el premio por riesgo de Chile está por arriba del de Perú en las últimas semanas, ¿verdad? A pesar de que Perú tiene 2 escalones menos en su clasificación de riesgo. Típicamente Chile tenía un credit default swap, un premio por riesgo a 5 años inferior a, antes del estallido social, 30, 40 puntos base. Hoy día estamos por sobre 140 puntos base y estamos por sobre Perú, ¿verdad? Porque hay, de parte de los inversionistas, hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo en Chile, y hay, digamos, alguna ponderación a escenarios de riesgo en que Chile se convierte en un país fiscalmente, digamos, más riesgoso, donde esta carga que podría implicar esta propuesta constitucional en caso que se apruebe, ¿verdad? Recaería sobre el fisco. Solo por mencionar algunas cosas, Gustavo, en Chile hay algo que ha sido central para cuidar la estabilidad de las finanzas públicas, que es la iniciativa exclusiva del gobierno en materia de gasto, ¿verdad? Básicamente es el Ejecutivo el único que tiene la posibilidad de introducir proyectos de ley que impliquen mayor gasto al Parlamento. Bueno, con la propuesta constitucional se elimina esa iniciativa exclusiva. Por lo tanto, el Congreso pasa a tener iniciativa en materia de gasto que va a requerir la concurrencia del Ejecutivo, pero sabemos que es muy difícil en muchos casos que el Ejecutivo se niegue a una iniciativa que es popular, por ejemplo, que signifique una transferencia de recursos a la población. Bueno, esa iniciativa la podría tener, si se aprueba esta propuesta, el Ejecutivo. También la podría tener, perdón, el Congreso. También se permite, ¿verdad?, que los gobiernos regionales y locales pueden emitir deuda pública, cosa que hoy día en la realidad no se puede, ¿verdad? Y además está el costo de todos estos derechos sociales que son significativos, ¿verdad? Y por lo tanto, la situación fiscal es uno de los riesgos que se abre con esta propuesta constitucional. Hay en alguna Ujú. parte de esta propuesta de la nueva constitución que hable quizás sobre la necesidad de una certificación presupuestaria por parte del Estado central o parte del Ejecutivo. Bueno, claro, ese es un buen punto porque la propuesta constitucional lo que hace es que incluye un principio de responsabilidad fiscal. ¿Ok? Ahora, digamos, va a depender de cómo se implemente eventualmente esta propuesta constitucional, cuánto pese ese principio de responsabilidad fiscal, porque en el fondo em, entra en directo conflicto, ¿verdad? Este principio que está establecido en la propuesta con todo lo que hemos mencionado en materia de mayor presión de gasto público. Entonces, eh, digamos, lo más cercano a lo que tú me preguntas es que la Constitución propuesta eh, incluye un principio de responsabilidad fiscal, digamos, y que establece, digamos, como un paraguas respecto del cual las instituciones públicas van a tener que someterse. Pero digamos, en la práctica vamos a tener que ver qué es lo que pesa más, ¿verdad? La garantía de un derecho a la vivienda, a la salud, a las pensiones, versus este principio de responsabilidad fiscal que está explícito, ¿verdad? Que es algo positivo a mi juicio, ¿verdad? Pero se va a tener que poner en la balanza en su momento cuál de las cosas pesa más al momento, por ejemplo, de una persona exigir el cumplimiento de los derechos por parte del Estado. En un tema que lo habrán analizado mucho, particularmente los economistas chilenos, es qué pasó con ese modelo de Chile, modelo que partió de el diseño de Augusto Pinochet, pero que fue recogido, modificado por diversos gobiernos en Chile, convirtiéndolo en uno de los países
más prósperos de América Latina. Se suponía que con este crecimiento continuo, permanente de Chile, no solamente iban a mejorar las empresas, debían mejorar también la situación de los trabajadores, de las Ujú, clases populares, de la economía en general. Pero se evidenció que había fracturas en Chile que llevaron a momentos tan difíciles como las protestas del año 2019. ujú, ujú. Claro, efectivamente es un tema ampliamente discutido, no del todo zanjado, ¿verdad? Pero ciertamente hay factores que sabemos, ¿verdad?, que frustraron a grupos de la sociedad de manera significativa. Yo creo que uno de los factores es que el crecimiento en Chile se estancó después del superciclo del cobre, ¿verdad? Tuvimos un periodo largo de bajo crecimiento, crecimiento per cápita casi nulo, estancamiento, ¿verdad?, de la creación de empleos, de los salarios y también un flujo migratorio bien significativo. Más de 1 millón de personas entraron a nuestro país y eso generó una serie de presiones, ¿verdad?, sobre el costo de la vivienda, por ejemplo, sobre la calidad de los servicios públicos. eh, Hubo un flujo migratorio bastante descontrolado en una economía que crecía poco, que no creaba suficiente empleo, donde la productividad está estancada en nuestro país hace ya más de una década. eh, y por lo tanto, lo que ha ocurrido es que, digamos, se han ido agotando los espacios de crecimiento que fueron muy importantes en los 90, ¿verdad? Hasta principios de los 2000, cuando la economía se abrió al resto del mundo, se tendieron digamos, se tendió a trabar el proceso de reformas, de apertura, de integración de nuestro país, y básicamente el crecimiento económico se vio bastante limitado. Eh, por otro lado, ¿verdad? Hubo un aumento del costo de la vida que fue muy significativo, que no se puede ver reflejado en el IPC. Yo creo que eso es algo que hemos aprendido. La inflación estuvo baja y controlada, pero sin embargo, el costo de los arriendos, por ejemplo, subió de manera muy significativa. Muchas familias tenían acceso a bienes privados, pero esos bienes privados subieron mucho de precio, ¿verdad? La salud, la vivienda, la educación, y eso generó una carga muy significativa sobre los hogares y con un proceso, como digo, migratorio bien importante, donde los salarios tendieron a frenar su incremento y las oportunidades para los chilenos, ¿verdad?, se vieron reducidas. eh, Generó, ¿verdad?, un escenario de frustración en muchos hogares porque no veían, ¿verdad?, que sus condiciones de vida mejoraban a la par con la de otros grupos de la sociedad que sí veían mejorar su situación y sus oportunidades. Para finalizar, Germán, ya que se encuentran en esta especie de silencio electoral, no sabemos si hay campañas o no, quisiéramos aclarar también ya a estas alturas, no hay encuestas, por supuesto, y lo que habíamos observado es que en las últimas semanas y desde que se inició ya el gobierno de Boric, de alguna manera las encuestas con respecto al plebiscito iban de la mano, iban Ujú, ligadas a la aceptación del presidente Boric. Entonces, esa aceptación aparentemente podría seguir siendo un indicador conforme pasan los días hasta el ujú, día del plebiscito. ¿Puede ser este un indicador válido en realidad que nos pueda dar luces, ujú. indicios sobre lo que puede suceder la próxima semana? No, absolutamente, porque es importante, digamos, señalar que digamos, el propio presidente, ¿verdad?, y su gabinete fueron impulsores importantes de este cambio constitucional mientras no estaban en el gobierno. Y por lo tanto es indudable, vincular, ¿verdad? Es claramente directo el vínculo que hay entre el gobierno, ¿verdad?, y la opción de la prueba a la propuesta constitucional. Cada uno de los ministros en particular, ¿verdad?, han mostrado su aprobación a la propuesta constitucional y efectivamente entonces esa vinculación entre el gobierno y la propuesta constitucional es bien directa. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que el gobierno eh, ha estado informando activamente a lo largo del país acerca de la propuesta constitucional. Algunos estiman, ¿verdad?, que, que el gobierno ha estado en campaña, ¿verdad? Eso yo se lo dejo más bien a los analistas políticos, pero
pero el gobierno ha estado muy activo en las últimas semanas. Hoy día, de hecho, se acaba de anunciar un proyecto de ley para reducir la jornada laboral en Chile de 45 40 horas semanales, y es de esperar que tengamos, ¿verdad?, nuevos anuncios de aquí a que sea el plebiscito, porque el gobierno, ¿verdad?, está muy vinculado, como digo, desde antes de este proceso, desde antes que llegaran al gobierno, con el cambio constitucional, y efectivamente en esta campaña que sigue vigente, a propósito de tu pregunta, si bien las encuestas ya no están siendo públicas, la campaña sigue su curso. El gobierno, ¿verdad?, es el principal respaldo que tiene la opción del apruebo a la nueva constitución. Gracias, Germán, por habernos acompañado y habernos ilustrado sobre lo que se está viviendo en Chile allá en estos días críticos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. El economista Germán González es coordinador macroeconómico del prestigioso Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile y fue jefe de asesores del Ministerio de Hacienda.